analizando, recordemos pues algunos aspectos federales. Desde el año 1913, exactamente desde el 23 de diciembre de 1913. Ellos son los que tienen el control real sobre la situación de la economía ecuatoriana, de la economía mundial. Los que manejan medios de comunicación como el sistema Fox, la CNN, NBC, ABC, CBS, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, la Newsweek, y que tienen un enorme poder en el mundo. Pero aparte también pues estos caballeros o estas familias más poderosas del mundo tienen también injerencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el comercio mundial de los productos agrícolas. El 67% del comercio mundial de las semillas era manejado hasta el año 2007, por ejemplo, de las últimas informaciones que ha sido posible recuperar, por 10 multinacionales: la DuPont, la Syngenta, la Limagrain, la Bayer. El caso, por ejemplo, de la Monsanto, que detenta el control del 25% del comercio de estas 10 grandes empresas que controlan prácticamente el 89% del comercio de agroquímicos. La Bayer, la Syngenta, la Dow, la Monsanto. De ellas, las 6 más poderosas también participan en el negocio de las semillas. Realmente es un poder colosal que controla el mundo de alguna forma. ¿Cuáles son estas familias o dueños de los grupos financieros más poderosos del planeta? Miren, los 9 grupos son los siguientes, las 9 familias, porque se hereda la riqueza, la fortuna, y esta es una riqueza que tiene ya varias generaciones o siglos. La familia, la Rothschild, que tiene pues miembros de la misma en Londres, en Berlín y en el Estado de Israel. En segundo lugar está la familia Rockefeller, que tiene poder en Estados Unidos e Israel. En tercer lugar está la familia Warburg, con W, Warburg, de grande, en Alemania. En cuarto lugar está la familia Morgan, de Inglaterra. En quinto lugar la familia Lazard, Z, Lazard, L-A-Z-A-R de Lazard, que tiene su sede en París, Francia. Luego viene en sexto lugar la familia Moses Israel Seif, S-E-I-F, Moses Israel Seif, que tiene su sede básica en Italia y tiene sucursales en varios países. Igualmente, en séptimo lugar está la familia la Kung-Loeb, que no es muy conocida en términos de información mediática en los medios de comunicación. K-U-H-N, Kung-L-O-E-B, Loeb, Kung-Loeb, que tiene, sobre todo acciones y actividades en Alemania y en Estados Unidos. Luego viene la familia Lehman Brothers, en Estados Unidos sobre todo, y también la familia Goldman Sachs. La familia Goldman Sachs, a través de sus entidades financieras, es la que hace unas 2-3 semanas le prestó al Ecuador 500 millones, pero le hizo en forma previa, ¿sí?, que tenga una garantía firmada a nombre del Estado ecuatoriano por 1.200 millones. Te presto 500, pero me garantizas con 1.200 millones. Si te atrasas, te cobro. Miren, es decir, son grupos realmente poderosísimos, los auténticos lagartos de las finanzas a nivel mundial. Pero estas empresas son las que a la vez tienen el control y son las dueñas mayoritarias de las grandes corporaciones, de las grandes compañías o multinacionales. Y estas son las que controlan el mundo. ¿Cuáles son estas, por ejemplo, algunas de las multinacionales que en el planeta, tienen, pues acciones, capital de estos grupos? Por ejemplo, les dábamos el caso, en base a la información de las Naciones Unidas, por ejemplo, como la General Motors tiene más dinero que Dinamarca o Tailandia, o como la Ford tiene más dinero que Noruega, o como la Mitsui del Japón tiene más dinero que Polonia o África del Sur, como la Mitsubishi o la Royal Dutch Shell tienen más dinero que Arabia Saudita, o como la Exxon
o la Walmart, o la Ford mismo, tiene más dinero que Grecia, que Finlandia. Hay una empresa que se llama Marubeni y otra Sumitomo de Japón, que tiene más dinero que Malasia o Portugal, o que Singapur. La Toyota tiene más dinero que Israel. Al menos del Estado me refiero, no de los ciudadanos, algunos de ellos son miembros de esas familias. La General Electric tiene más dinero que Filipinas. La IBM o la NTT tiene más dinero que Egipto, que Chile o que Irlanda. O la Daimler-Benz o la British Petroleum tiene más dinero que Venezuela antes de esta crisis. El grupo Volkswagen de Alemania tiene más dinero que todo Nueva Zelanda. O Unilever más que Pakistán. O la Nestlé o la Sony, ¿sí? Tienen más dinero que Nigeria. Así podríamos ir haciendo relación de cómo el poder en el mundo es gigante. Y ellos controlan el mundo realmente. Uno piensa de que el presidente de los Estados Unidos es el que gobierna. Bueno, él es el que aparece, él no es realmente el que gobierna. En el mundo existen, digamos, estas fortunas incalculables que están organizadas y que además ejercen su política a través de algunas instituciones. Claro, por ejemplo, existe el caso del Club Bilderberg, o existe lo que se llama la CFR, o la Comisión Trilateral, la reunión de los grupos más importantes económicamente de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Hay, por ejemplo, el Club de los Bancos Centrales del Mundo, que se llama P grande IS, el BIS Club. Existe un instituto que tienen ellos solo para el control de la mente de la población, lo que se llaman los expertos en control psicológico masivo, y donde un elemento fundamental es el manejo de los programas de televisión. Hay un grupo que se llama Club de Roma, cuyo objetivo es el control natal, cómo hacer que en el mundo la gente no se reproduzca y de cómo vaya frenándose al máximo el desarrollo de la población de los países, sobre todo del tercer mundo. Asimismo, existe, recordemos, organismos que son de carácter económico visibles, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, donde incluso les dejan tener una pequeña partecita de acciones a los países, que son parte de las Naciones Unidas. Y existen además otras instituciones en las que a través de las multinacionales, sobre todo de la industria bélica, tienen inmensa influencia. El caso del Pentágono, el caso, por ejemplo, de la propia Central de Inteligencia, a través de los gobiernos. La semana anterior, además, hicimos relación a un informe, que es justamente el informe de la Oxfam, OXFAM, la Oxfam. Es una entidad internacional que estudia la pobreza del mundo. La proporción de la riqueza mundial que pertenece, por ejemplo, al 1% más rico. El 1% de la población del mundo tenía el 44% del total de la riqueza del planeta en el año 2009. En el año 2014 tenía el 48% del total de la riqueza de todo el planeta. Es decir, tenían casi la mitad que alcanzaron en el 2016. En el 2016 llegaron al 50% del total de lo que tienen todos los seres humanos. Estamos hablando de alrededor de unos 7.500 millones de seres humanos. Es prácticamente, diríamos, una concentración del capital terrible a nivel mundial. Vale la pena aquí hacer algunos señalamientos que tiene justamente algunas universidades norteamericanas. Por ejemplo, la crisis financiera del 2009 demostró que, no obstante la crisis, los multimillonarios se habían duplicado. Pero lo asombroso, óigame, lo extraordinario, era de que 85 personas, las más ricas del mundo, 85 personas, tenían los haberes, el patrimonio, el monto, la riqueza, equivalente a la mitad más pobre de todo el planeta. Es decir, estas 85 personas que representan menos de ese 1%, en realidad ellos directamente, los cabezas de familia, si cabe el término, tenían
la plata equivalente a la de 3.500 millones de personas. Si se pusiera un impuesto del 1.5% de esa riqueza, se obtendrían 74.000 millones de dólares al año, con la que todos los niños de todos los continentes irían a una escuela, dispondrían de salud, los más pobres del orbe, y además tendrían esta gente, pues sencillamente, diríamos, posibilidades de vida mejores. Tendrían alimentación y tendrían educación y tendrían quizás hasta techo. Ahora, es importante que se conozca. Existe una política de estos grupos para seguir enriqueciendo. Ellos no paran de enriquecerse y lo hacen a través de qué? Lo hacen a través de las políticas que se aplican de dos maneras. Los sectores poderosos tienen dos mecanismos. El uno es la guerra, pueden desatar la guerra y las corporaciones, las multinacionales, las compañías se apoderan de la riqueza de otros pueblos. Demos ejemplo, hay dos maneras. La una es la guerra y la otra es poner gobiernos o títeres de estos intereses del sistema financiero mundial para que entreguen la riqueza de los pueblos a los que ellos les ayudan a llegar al poder con sistemas fraudulentos. Primer ejemplo, el caso de la guerra. Miren, el gobierno norteamericano y los gobiernos de Europa, que son parte de la OTAN y con la quiesencia del gobierno de Japón, supuestamente no tiene, digamos, no es una potencia militar después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, ellos estuvieron respaldando políticamente y en algunos casos actuando directamente en la circunstancia de lo que significó el ataque a Irak. ¿De acuerdo? Irak fue atacado diciendo que el señor Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Era falso. No era cierto. Nunca existieron las armas de destrucción masiva. Por eso es que nunca las utilizaron. Y el pretexto para desatar la guerra en Irak y cogerse el petróleo de Irak y cogerse las reservas de gas de Afganistán era justamente, recuerden ustedes, las caídas de las torres de Nueva York, justamente un día como hoy, el 11 de septiembre del año 2001. Recordemos lo que pasó ese día, pues. Ese era el pretexto para poder agredir a Irak y Afganistán. ¿Se acuerdan ustedes que habían tres torres donde a las dos le llegó el avión? Hubo un avión que impactó en una torre y otra en la segunda torre. Pero allí se produjeron cosas realmente sorprendentes porque cuando se cayeron los edificios era una especie de demolición controlada. Cuando el avión pasa, hace un agujero y hay una llama gigantesca que sale al otro lado del edificio. Por lo tanto, el combustible se acabó, se quemó, pues. ¿Cómo así se derritió entonces el metal que debía estar, se supone, a 1400, 1800 grados centígrados y durante muchas horas? Para que se derrita el metal, la estructura básica del edificio. No, está demostrado que allí colocaron explosivos el fin de semana previo. Piso por piso fueron colocando justamente un poderoso explosivo que se llama el termite. Usa la industria militar. Y claro, y encontraron eso en el polvo blanco que expulsaron las torres cuando se derrumbaron. Había los restos del termite. Y allí se puede ver, por ejemplo, ¿sí? Cómo existe, por ejemplo, metal derretido. Cuando el choque del avión no podía derretir el metal, ¿cómo así se derritió? Pues porque utilizaron el termite. Claro. Y además hubo otra cosa que era notorio. El tercer edificio era la famosa torre WTC-7, así se llamaba el edificio, que tenía unos 10 pisos. Ese tercer edificio se cayó sin que nadie lo hubiese tocado. Las torres grandes podría decir es que el impacto del avión hizo que aquello suceda. No, no es cierto. Existe incluso una película, un documental de Michael Moore, Michael M-O-O-R-E, More, pronuncian Moore, Michael Moore. Michael Moore hace un documental y demuestra en el documental cómo 120 miembros de la familia de Bin Laden salieron de los Estados Unidos
desde aeropuertos donde se supone que estaba prohibido utilizar aviones, les sacaron y los enviaron a Arabia Saudita. Miren, hay una cantidad de cosas que no se saben, pero no nos salgamos del tema, la cuestión central. El atentado de las Torres de Nueva York, que vale la pena dar algunos datos. Recordemos, miren, allí fallecieron también compatriotas ecuatorianos. Entiendo que el cálculo era entre 58 a 90 y pico de ecuatorianos que eran los que atendían en las torres del mundo o en la terraza del mundo. Una de las dos torres tenía un salón en los últimos pisos y entonces cuando el avión impactó en una torre se fue llevando los ascensores y las gradas. Todos los que estaban allí fallecieron, nadie se pudo salvar. Pero allí funcionaba un canal de televisión norteamericano y resulta que no había ni un periodista. Ninguno de los empresarios de cierto origen social y nacional tampoco falleció porque ellos ese día justamente no fueron al trabajo. ¿Cuál era la conclusión? Que fueron avisados lo que podía pasar o lo que iba a pasar. Ese es un asunto que podría algún momento tratarse, porque incluso allí hay un norteamericano casado con una señora ecuatoriana de apellido Rendón, que era el que manejaba las puertas de la parte baja de uno de los edificios. Y él dice, él testimonia de que el día sábado y domingo previo al impacto de los aviones, él vio cómo estaban colocando los explosivos en el edificio en determinados pisos. Eso está ya señalado. Pero el pretexto mediante el cual invaden Irak e invaden Afganistán es que están luchando contra el terrorismo. Óigame, sería bueno que vean la película que se llama justamente Fahrenheit 9/11. Fahrenheit, como los grados Fahrenheit, pues, y 9, porque es noveno mes, 11 de septiembre. Bien. Es una alegoría a una película famosísima que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ray Bradbury es un escritor que hace una película en la que dice que la policía del futuro va a ser la que se dedique a quemar libros y que los libros se acaban de incinerar cuando llegan a los 451 grados Fahrenheit, no queda absolutamente nada. Pero bueno, una manera entonces de poder cogerse la riqueza de otro país es la guerra. ¿Quiénes se quedaron con el petróleo de Irak? Las compañías norteamericanas. ¿Quiénes se quedaron con las reservas del gas de Afganistán? Las multinacionales de varios países. ¿Cuál es el país con mayor área de producción, por ejemplo, de amapola para la producción de opio? Es precisamente Afganistán. Y recordemos que hay otro país al que también Estados Unidos, en el gobierno del señor Bush, junto, recordemos, a la OTAN, bombardearon, sobre todo con el concurso de los aviones de Italia y de Francia. Es el caso de Libia, donde estaba el señor Muammar Gaddafi. Es un país al que lo han destrozado y este momento prácticamente ha retrocedido unos 70, 80 años. Es una lucha intertribal que hace muy difícil que exista orden en ese país y gran parte, óigame, de los migrantes que llegan a Europa son precisamente ciudadanos que vienen de los países donde la OTAN, la Organización Tratado Atlántico Norte de Europa, y el ejército norteamericano incursionaron. Por eso es que hay de Irak, de Afganistán, de Libia y de Siria y de otros países. Recordemos, estos días hay un escándalo porque dice que han matado a un alemán y resulta que los que son acusados son de Afganistán. Y ellos han salido de Afganistán a raíz justamente de la agresión o del ataque y de la toma de Afganistán. Esa es una manera de cogerse la riqueza de un país. Pero hay otra manera, de alguna forma disimulada, y que también se cogen la riqueza de un país. ¿Cuál es la otra manera? Poner gobiernos que obedecen a los intereses de estos grupos financieros del mundo. Llamémoslo los gobiernos que están al servicio de las corporaciones extranjeras, de estas multinacionales o estas compañías donde tienen inversiones precisamente las familias más acaudaladas del mundo.
Alguien puede decir, ¿y cómo se sabe qué compañía tiene? Eso es extremadamente complicado, porque existen unas redes de inversión sobre inversión, una compañía es propietaria de un porcentaje, y ese porcentaje a la vez es propiedad de otra compañía. Existe, diríamos, una forma de tapar, de evitar que la gente conozca dónde están esos dineros o quiénes son los dueños de esos países. Eso es importante que nosotros tengamos presente. Miren, en el Ecuador, como en otros países, como por ejemplo en Grecia, gran parte de la riqueza que tenía Grecia ya no tiene Grecia. Ya está en manos de las multinacionales, ya está en manos de las corporaciones extranjeras. Claro, son países pequeños en comparación con otros, son riquezas pequeñas en comparación igualmente con otros enormes poderes económicos y financieros, pero es la riqueza de nuestros pueblos, de nuestros países, es el futuro de esta y de las futuras generaciones, pues. Por eso es que hay que luchar para que el pueblo abra los ojos, para que el pueblo tenga la información, desarrolle su conciencia, incremente el afecto, el cariño cívico por la tierra de nuestros antepasados, y que debe ser también, diríamos, la heredad para las generaciones del porvenir. Si uno va viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, todo lo que era propiedad del pueblo ecuatoriano, antes de que llegue al poder Alianza País y el gobierno de Rafael Correa, todo lo que era del Ecuador ya está en manos de compañías extranjeras. Y miren ustedes, además utilizando los símbolos patrióticos, diciendo que él es la encarnación de la soberanía, y mil cosas, mentira. Primero, lo hemos demostrado en una cantidad de programas anteriores, y los que escuchan regularmente saben cómo siempre ganaron con fraude, siempre con fraude. Recuerden ustedes que en el último proceso electoral, en el proceso electoral del 2017, hubo 1.617.000 votantes adicionales, votantes fantasmas. Mientras, recordemos el caso específico del INEC. El INEC decía, en el Ecuador hay 11.118.000 personas. El organismo electoral que controlaba Alianza País decía, no son 11.118.000, no. En el Ecuador existen, decían ellos, una cantidad mayor. En el Ecuador existen 12.735.000 votantes adicionales. Eso decían justamente ellos. Pero aquí hay un dato que vale la pena demostrar, cómo es que se apoderan de los gobiernos para saquearlos económicamente, para empobrecerlos, para subordinarlos. Mientras eran 11.118.306 personas los de los datos del INEC, en cambio estaban supuestamente autorizados a sufragar, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, 100% correísta, 12.735.792 votantes. Óigame, había 1.617.486 electores adicionales. ¿Quién eran las firmas de los votantes fantasmas? Recordemos que hubo una denuncia que presentó justamente el director de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, en el Consejo Nacional Electoral. Ellos habían tenido acceso a una parte del padrón, porque ya no publican el padrón, y demostraron que habían más de 12.000 votantes de 100 a 150 años. En un proceso electoral último, quiero recordar, sufragó, apareció la firma en el casillero del nombre de una señora que había nacido en 1843, el 9 de febrero. 9 de febrero de 1843, es decir, antes de que cumpliera el primer año de vida, el general Eloy Alfaro, que nació en junio de 1842. Con estos métodos fraudulentos se cogen la mayoría legislativa. Con estos métodos fraudulentos eligen o reeligen presidentes para que les ayuden en la entrega de la riqueza.
para que el patrimonio público, los bienes que son de una sociedad, pasen a manos de las corporaciones extranjeras. Miren ustedes, alguien puede decir, a ver, pero demuestre entonces en el Ecuador qué es lo que hemos perdido en los años del correísmo y que lamentablemente no se hace nada por recuperar. A ver, y claro, demostremos que las compañías y este capital que se invierte en todo el mundo, el capital no tiene nacionalidad y hay capital que está invertido en la China y en la India y está invertido pues en Singapur y está en Tailandia. El capital está en todas partes del mundo y estas grandes y poderosas familias pues tienen el control del planeta porque tienen la plata, el grueso del dinero del planeta. A ver, ¿qué el país ha cedido a compañías extranjeras? Veamos. Petróleo, empecemos por petróleo. Ecuador ha cedido cuotas del petróleo ecuatoriano que antes manejaba la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y Petroecuador, cuando se llamaba CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Había un ciudadano patriota, nacionalista, al que un día le harán justicia porque hasta ahora le tienen ocultado su nombre. Es el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia. Él peleó a brazo partido para que el petróleo regrese a manos del pueblo ecuatoriano. Habían concesiones que habían entregado en el gobierno Velázquez y gobiernos anteriores a que llegue al poder el general Rodríguez Lara, que tenían hasta por 75 años concesionados. Pero el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia decidió pelear y peleó como ministro de Recursos Naturales. El Ecuador tenía gran parte del petróleo, excepto una tajada que tenía la Texaco. La Texaco es el nombre que hoy tiene la Chevron, porque la Chevron le compró el paquete accionario de la Texaco y por lo tanto ellos manejaron el petróleo desde el inicio de la explotación y años antes. Pero en el campo del petróleo, recordemos que ¿quiénes son los que manejan ahora? Dimos los nombres. Hay la empresa Petrochina o China National Petroleum Corporation. Existe Petrooriente o Petrooriental, que reciben las acciones de Encana, de la China. Andes Petroleum, de la China, que alguna gente dice que allí también hay dinero de gente muy acaudalada y que tuvo poder político en el Ecuador. Fueron altas autoridades y que nadie les ha controlado. Existe otra empresa que se llama China Petrochemical Corporation, Sinopec, de la China. Hay la empresa que se llama Chongqing Drilling Engineering Company Limited, CCDC, de la China. Allí está también la Repsol de España, la H-Oil de Italia. Hay campos como el Ispingo, Tipudín y Tambococha, ITT, que se entregaron a manos de la compañía china Sinopec. Puede referirse o alguien constatarlo en la revista Vistazo 1178 del 23 de septiembre del 2016 en la página 40. Hay el Campo Auca, que tiene el 19% del total de las reservas del país y que le entregaron a la compañía francesa, la Schlumberger, a cambio de que le anticipe porque estaban necesitados y angustiados de plata en el gobierno de Correa, al final que le dé 1.000 millones y se lleva el Campo Auca. Hay el Campo Sacha, que tiene una producción de alrededor de 75.000 barriles. Estaban en tratativas para cederle a la Halliburton, empresa de Estados Unidos, propiedad de Dick Cheney, es vicepresidente de George Bush, empresa en la que también, digamos, era funcionario pues del actual ministro de Recursos Naturales, el ingeniero Carlos Pérez García, de lo que se conoce. Ahora, eso en el campo del petróleo. En las minas, a ver, alguien puede pensar que estamos exagerando. No, señores, no exageramos. Hay una mina de oro que se llama Fruta del Norte, que está ubicada en la cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el límite con el Perú. Esta fue entregada al capital canadiense y sueco, así asoma, aunque hay gente que sostiene que el capital no es canadiense ni es sueco, pero que son países que son más benevolentes en el cobro de los impuestos y por lo tanto se domicilian sobre todo en Canadá.
empresa que se llama Fortress Minerals Corp, que compró sus derechos a la Kinross en $240 millones. Derechos de una mina del propio Ecuador, ojo. Y de los $240 millones le dieron el 1%, o sea, 2.4 millones le dieron como limosna al Estado ecuatoriano. El verdadero dueño de esta colosal fortuna, conforme lo detalló Diario El Telégrafo del jueves 23 de octubre del 2014 en la página 6. Pero sigamos. Según el Telégrafo del viernes 17 de junio del 2016, órgano oficial, recordemos, del correísmo, en la página 1 y 6, esa mina dispondría de una ganancia de $10.700 millones. Y así lo recogió también Diario El Comercio del viernes 15 de enero del 2016 en la página 7. Allí dice, miren, esta mina, la Fruta del Norte, tiene 9.8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. Del total de los $10.700 millones que tiene esta mina, al Estado ecuatoriano le van a entregar, adivinen, de 10.700, 938 millones. Casi nada, menos de la 10ª parte, lo que viola la ley. La Lundin Gold, o Aurelian en el Ecuador, es una de las 12 corporaciones mineras pertenecientes a Lundin Gold, y hay un estudio que hizo el periodista Roberto Aguilar, que publicó El Expreso, del domingo 15 de octubre del 2017 en la página 6, donde encontramos el trayecto de esta compañía y donde se da cuenta, ¿sí?, que es una empresa sin escrúpulos. En los años 90, Naciones Unidas lo incluyó en su lista negra de empresas transnacionales por sus escandalosas operaciones en África. Sobre la Lundin pesan acusaciones de violación de derechos humanos, devastación de la naturaleza, corrupción, financiamiento de guerras tribales, colaboración con gobiernos sanguinarios como el de Mugabe, Mobutu, Al-Assad, acciones inescrupulosas en Congo, Sudán del Sur y Sudáfrica del Apartheid. En América Latina incumplió durante 15 años todas las normas sobre el uso de agua fresca en la operación de la mina de cobre La Candelaria. Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa le abrió las puertas de Carondelet, se convirtió en socio estratégico y le dio 860 kilómetros cuadrados de selva virgen al este del río Nangari, entre ellas la joya de la corona, Fruta del Norte. En Fruta del Norte se obtienen 10 gramos de oro por cada tonelada de material, mientras en el resto del mundo el promedio es cercano a 1 gramo por tonelada de material que se mueve. En el Ecuador son 10 y le entregaron a la empresa Lundin Gold, que va a ganar 10.700 millones con una inversión de 690 millones aproximadamente. Óigame, 690 millones es menos de 3 meses de ganancia de la telefonía celular. La telefonía celular genera más de $3.000 millones al año de ganancias a la empresa América Móvil, que aparece como dueño el mexicano Carlos Slim Helou, 2.046 millones de ganancia en el año 2014, ya, ahora debe ser más, y 1.000 millones los accionistas españoles de la Movistar. Entre las dos son más de 3.000 millones, pero supongamos que son solo 3.000 millones. Dividimos para 12 meses y son $250 millones por mes. En 3 meses serían 750 millones. 690 millones es menos de 3 meses. Son 60 millones de vuelto, y encima se podría, con el propio dinero del pueblo ecuatoriano, haber explotado si no hubiera contaminación y destrucción de la naturaleza. Miren, esos son los negocios que hacen estos círculos financieros que manejan el mundo y que controlan incluso en los países justamente a partidos políticos de la globalización, como es Alianza País, y políticos como Correa y los que están en esa línea que solo sirven para que el pueblo ecuatoriano pierda su riqueza. Pero no es solamente la mina, pues, a la que hemos hecho relación, no. Hay una mina en la provincia de Morona, Santiago. Quien conoce Morona, Santiago, y pasa a Limón
Mindanza o General Plaza, como quien se va para San Juan Bosco. Allí hay una mina que se llama Pananza San Carlos. Pananza San Carlos. Allí está la segunda reserva del planeta, óigame, de cobre. Allí están 14.000 millones de libras. Y le entregó el gobierno de Correa a la Unifiel y a la Torlindum Ferro de la China, bajo el nombre de Export Cobre S.A. Yo quisiera aquí recordar algo, mire. Decíamos que hay dos maneras a través de las cuales saquean a los pueblos del mundo. El uno es la guerra, como el caso de Irak, el otro es el caso de Afganistán y el otro es el caso de Libia, que también es productor petrolero. El petróleo de esos países y el gas de Afganistán quieren ellos, las compañías, porque el ejército norteamericano y la OTAN les da conquistando y les entrega las compañías, que son propiedad de los dueños del mundo. En el Ecuador no hace guerra. ¿Para qué van a hacer guerra si le ponen una ficha a un alfil, a un representante de los intereses del gran capital financiero de todo el planeta para que les entreguen todo? Entonces, petróleo no hay. Las minas de oro, las minas de plata y las minas de cobre. Y vamos a seguir con los puertos y todo. Pero hagamos una brevísima relación, lo que significa, por ejemplo, el caso de Pananza San Carlos. Óigame. Allí viven los shuaras. Ahí está la comunidad de Nanquín. Ahí viven colonos. Pero el presidente Correa reformó el artículo 158 de la Constitución en base a la mayoría legislativa, que tenían 100 de 137 asambleístas elegidos con procesos electorales fraudulentos, igualito que en México, igualito. Dicen que han ganado la mayoría, que han ganado la presidencia, total, puro fraude. Ahora vamos a ver qué hace Carlos, López Obrador, sí. Andrés Manuel López Obrador. Porque claro, le han dejado ganar porque ya era una cosa insostenible. La gente masivamente quería votar por López Obrador. Pero ya está entregado casi todo México. Veamos cómo se porta el señor Manuel López Obrador. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Pero miren lo que hicieron en el Ecuador. Ordenaron de que en el Ecuador las Fuerzas Armadas se metan en la política interna. Y antes decía la Constitución que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Todo lo que es el manejo interno es de la policía. Pero no, ellos al igual que lo que hacen en el propio México, en Turquía, en Honduras, decidieron pues que toda la fuerza pública se movilice ¿para qué? Para sacar a las comunidades, a los grupos shuaras de Nanquín, también a las familias de Colombia. El pueblo no tiene una información sistematizada. Lee la noticia y la gente de la ciudad alza los hombros como si no fuera con ellos. Pero es con el pueblo ecuatoriano. Es con el pueblo del Ecuador lo que están haciendo. Y claro, les mandan sacando porque esas 14.000 millones de libras le quieren entregar y ya le entregaron a la Unifiel y a la Torlindum Ferro. Y lo que podría ser motivo de explotación directa para favorecerse el pueblo, si no hubiera destrucción de la naturaleza ni envenenamiento del agua, pues sencillamente ellos deciden hacer las cosas como desean. Esto en la provincia de Morona, Santiago. Pero además, no es solamente Morona, Santiago, también existe una política similar, recordemos, en el caso específico de Zamora Chinchipe. En Zamora hacen exactamente lo mismo. Es decir, en Zamora hay otra mina muy importante, donde hay oro, donde hay plata y hay cobre. ¿Cómo se llama esta mina terriblemente importante? Mirador, en Zamora Chinchipe, óigame. Allí existe detectado 6.700 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata. Conforme los datos emitidos desde la Vicepresidencia de la República y desde el Ministerio de Minas, conforme lo recoge Diario El Comercio del jueves 15 de diciembre del 2016 en la página 6. Esta explotación estará a cargo de las mismas compañías chinas
de la Junifer y la Torlinum Ferrus, bajo el nombre de Ecuacorrientes, EXA, es el nombre que tienen allá. Para entregar justamente esta riqueza también utilizaron la reforma del artículo 158 de la Constitución y las mismas fuerzas que sacaron a las comunidades de la zona de Nanquín también sacaron de Tundaime, con lo que ahora en Zamora Chinchipe. Todo en función de favorecer a las corporaciones extranjeras. Y el presidente Correa en las sabatinas decía que ama al país, decía que él defiende la soberanía nacional. Mentira, entregaba la riqueza nacional, entregaba y festinaba el patrimonio social y nacional del pueblo ecuatoriano para entregar esa riqueza a manos de las corporaciones extranjeras. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Pero no para ahí la cosa. Hay otras minas que también el gobierno de Correa se empeñó en entregar y que deberíamos nosotros los ecuatorianos prepararnos para las elecciones del año 2021. En el año 2021 es clarísimo lo que quieren hacer. Quieren que el próximo gobierno, que podría ser tal vez León o tal vez Lazo, gobierne pero con las mismas leyes de Correa. Por eso no derogan una sola ley y hacen alguna reforma para comer el cuento a la gente y decir que están reformando. Mentira, todas las leyes de Correa están intactas, no han cambiado nada, todo sigue absolutamente igual. Y claro, ellos como no quisieran tener un gobierno del señor Nebot, que no va a revisar esta política, que está de acuerdo con la entrega del puerto de Pozorga por 50 años a la compañía WP World, el señor Amén Sulayem. Incluso hay una foto en la que está él con el señor licenciado Lenín Moreno y el ciudadano, el sultán de Dubái, colocando la primera piedra para entregar por 50 años el puerto de Pozorga. Yo creo que en esa campaña electoral el pueblo ecuatoriano tiene que jugarse el todo o nada, porque si se recupera la riqueza nacional, habrá el dinero para que los jóvenes estudien en las universidades. Habrá posibilidad de pelear para recuperar lo que es la educación patriótica, nacionalista, laica en este país. Y habrá recursos para intentar de mejor manera reenrumbar el destino de las familias ecuatorianas. Pero hay más minas. ¿Cuáles son otras minas que también quieren entregar o ya han entregado a las compañías extranjeras? En la provincia de La Suay hay tres proyectos de oro que ya están entregados, por supuesto. La una se llama Quinzacocha, Quinza 3 Cocha Laguna, se llama Tres Lagunas, porque es originado justamente en la zona alta de la provincia de La Suay, cerca de Tarque, Cumbe, Portete, San Fernando. Allí nacen 5 ríos en esas 3 lagunas, y cerca de ahí quieren explotar el oro, por eso que la gente va a pelear, va a resistir, no están de acuerdo que se entregue justamente con riesgo para el envenenamiento del agua de la gente que consume pues este líquido elemento, porque la explotación minera se hace en el caso de los metales hay mucho cadmio y arsénico, y cuando hay oro utilizan pues el cianuro y el mercurio, y las aguas con estos elementos botan a la tierra que subsume y envenena incluso los depósitos de agua subterránea o freática. Pero hay otro proyecto además de Quinzacocha, que ahora el gobierno le llama Loma Larga, para que no tenga el nombre Quinzacocha, que todo el que sabe quichua sabe que significa 3 lagunas. Hay la mina que se llama Río Blanco y otra mina que se llama Gavi. Las 3 minas ya están en manos de las compañías extranjeras. Miren, todo. Existe otra mina en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi, se llama Yurimagua. Esa están ofreciendo y dicen que allá hay 1.500 millones de toneladas de cobre y molibdeno, según publicó Diario Expreso del jueves 21 de diciembre del 2017 en la página 6. Se ha indicado que el 49% de las acciones ya vendieron a la empresa chilena Codelco y el 51% están queriendo vender. Al parecer, entre los aspirantes de estos activos, de ese 51% que todavía conserva el Estado, estaría tanto la misma empresa chilena, la misma Codelco, y también existen inversionistas de Qatar, o a través de membretes de Qatar, podríamos decir. Diario El Telégrafo del
martes 27 de febrero del 2018 en la página 9, informa que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, presentó al gobierno y a empresarios de Qatar una cartera de proyectos que suman 24.000 millones de dólares en el plazo de 5 años y que incluyen, óigame lo que están ofreciendo hacer, la refinería de Manabí. El gobierno dice que va a licitar el proyecto minero Yurimagua y cuando se puede apreciar en base a las mismas leyes del correísmo que siguen las transferencias y las ventas de dinero. Pero además, recordemos qué otra cosa entregaron a las compañías extranjeras. Lo que antes controlaba el país ya no controla el país. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es lo siguiente, por ejemplo, el caso de Puerto Bolívar. Recordemos que junto a Machala, en la provincia del Oro, existe allí un puerto que lo construyeron los propios productores agrícolas, los propios bananeros de la provincia del Oro. Puerto Bolívar existe desde la década del 60 del siglo anterior. Pues bien, este puerto ahora, que ya está construido, le entregan 60 años a la Yilport Holding. Yo me he puesto a pensar, a suponer, ¿qué impediría que atrás del membrete, por ejemplo, de la Yilport Holding, esté plata de algún señor Correa o de algún señor Blas? O de otras gentes muy ricas que existen, digamos, después del manejo de los últimos años en el país, o que se supone que existen en ese alcance. La familia Yildirim de Turquía, el primer ministro de Recep Tayyip Erdogan, él maneja, pues, diríamos, por 60 años Puerto Bolívar. De Puerto Bolívar salen 1.6 millones de toneladas de banano y se recibe, por ejemplo, para los periódicos, para todo el manejo de papel del Ecuador, alrededor de 125.000 toneladas de bobina. Pero bien, eso es entregado. Están olvidando además que hay un hecho que vale la pena recordar, que hay gente que ni siquiera se percata. La Comunidad Económica Europea siempre presenta restricciones cuando son los mismos puertos los que se utilizan para alimentos, como el caso del banano, y elementos químicos o mineros, porque quieren sacar el cobre, dicen, por Puerto Bolívar para mandarle a la China. Como es el caso, por ejemplo, del puerto de Norilsk de Rusia, que exporta el níquel, o el caso del puerto de Capue de Zambia. Sería interesante, pues, despejar las inquietudes que crean esto. ¿Quiénes son los verdaderos accionistas de la Yilport Holding? O se llama Yilport Holding Correa. ¿Por qué en último caso no se contrató a las compañías solo hasta recuperar la inversión con una razonable ganancia y luego le devuelven el manejo del puerto al Estado ecuatoriano? No, porque dan 60 años. Alguna vez les decíamos, recordemos, pues, que cuando se construyó el puente del río Guaya, se combinó de que la compañía que construía COFIN, el consorcio de firmas italianas, manejaría el puerto de Guayaquil, el puente de Guayaquil, el puente de la Unidad Nacional, cobraría el paso del puente hasta recuperar toda la inversión con un interés que tenía un premio del 1% sobre el promedio mundial y una ganancia legal. En menos de 8 años estaba pagado el puente. ¿Qué habría pasado si es que le hubieran dado 16 años? Los segundos 8 años era ganancia pura. Y si le daban 24 años, los 16 años eran ganancia pura. Y si le daban 40 años, 32 años eran de ganancia pura. ¿Y por qué Puerto Bolívar le dan 60 años? ¿Por qué Pozorja le dan 50 años? ¿Por qué Puerto de Manta dan 40 años? Todo es negocio y la gente no cae en cuenta. Todo es negocio. Por ejemplo, el puerto de Pozorja, de la DP World Investment. ¿Sí? Recordemos, pues, ¿no? Ahí está Ahmed bin Sulayem, el sultán de Dubái. Y allí va a entrar el 22% del capital del Grupo Novis, de la suegra del actual ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, como lo dijimos. Ellos dicen que van a gastar 1.200 millones. 1.200 millones es menos de 5 meses
de las ganancias que se llevan las empresas telefónicas Porta y Claro y Movistar. Miren ustedes. ¿Y quién entregó pues todo lo que tiene que ver con la telefonía celular? El mismo gobierno de Correa. Ahora dicen no hay plata. Claro que no hay plata. Si el negocio de la telefonía, que son 3.000 millones de dólares, óigame esto, 3.000 millones de dólares al año, por 15 años de concesión le entregaron 45.000 millones de dólares. ¿Por qué el gobierno no plantea una renegociación, una recuperación de aquí? ¿Por qué no recuperan el dinero que se han robado? Nada. Como todo el mundo sabe, no han recuperado un solo dólar. El señor presidente ofreció en la campaña electoral que iban a hacer el convenio con las Naciones Unidas. Y en el discurso de posesión del 24 de mayo del 2017, dijo él que iban a hacer la cirugía mayor contra la corrupción. Pero están buscando dónde estará el bisturí, porque no son el bisturí. Óigame, Guatemala firmó el convenio con las Naciones Unidas. Firmó el convenio y no le cuesta un centavo a Guatemala. Recordemos que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que lleva las siglas CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, lo hemos dicho en algún programa anterior, no le cuesta un solo centavo a Guatemala. Los técnicos son de las Naciones Unidas, primero. Segundo, las leyes que aplican son las de Guatemala. Las denuncias van a manos de las autoridades de Guatemala, solo que allá, al revés del Ecuador, son independientes del fiscal y en alguna medida la administración de justicia. Pero no solamente entregaron Puerto Bolívar, no entregaron solamente Pozorja, no, también entregaron el puerto de Manta. Le dieron a la compañía AGUNSA, que significa la contracción de Agencias Universales Sociedad Anónima, AGUNSA, que manejará 40 años el puerto de Manta. La presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, la señora Lucía Fernández de Llena pronuncian, pero escriben G-E-N-N-A, Llena le dicen. Bueno, ella denunció que la empresa AGUNSA en 40 años debería invertir 170 millones de dólares. Pero ella demostraba documentadamente que en 5 años, el puerto de Manta disponía de tasas por recaudaciones de cerca de 70 millones de dólares. Está publicado en Diario Expreso del domingo 24 de septiembre del 2017 en la página tercera. Oigan, en 5 años, 70 millones. En 10 años, 140 millones. En 20 años, 280 millones. En 40 años son 560 millones. Si tienen que invertir 160 millones, resulta que sin tocar el puerto ya tienen una ganancia garantizada de 390 millones de dólares. ¿Qué les parece? Pero no es eso todo. No solo entregaron los puertos al Océano Pacífico, no. También entregaron el puerto Providencia en la provincia de Sucumbíos, que supuestamente es parte del trayecto de la ruta hacia Brasil por la vía Manta-Manaus. Entregaban a una compañía brasileña por 34 millones de dólares, conforme publicó Diario Expreso del martes 20 de junio del 2017 en la página 6. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? Por lo tanto, han ido entregando petróleo, han entregado minas de oro, minas de plata, minas de cobre, los puertos, la telefonía celular. Óigame, hay un dicho que señala de que el mejor negocio del mundo es el de la telefonía. El mejor negocio del mundo, el de la telefonía bien administrada, y el segundo mejor negocio del mundo, la telefonía mal administrada.
¿Por qué razón? Miren, el petróleo se acaba. El oro de las minas, la plata de las minas y el cobre de las minas se acaba. Lo que no se acaba es la gente, porque como está amándose, está ocupadita ahí reproduciéndose, ¿sí? Cada vez hay más gente. Y mientras más gente existe, más posibilidades de diálogo hay. Si hay 100 personas en un pueblo, cada una puede comunicarse con 99 adicionales. Si hay 1000, cada uno podría teóricamente, digamos, comunicarse con 999 adicionales. Si hay 100.000, hay 99.999. Si hay 1.000.000, son 999.999 personas adicionales. Pero si hay 5 millones y 10 millones y 15 millones y 20 millones, esto sube las posibilidades de diálogo. Por eso dicen que el mejor negocio del mundo es el de la telefonía. Pero ¿maneja la telefonía el Ecuador o maneja la telefonía, recordemos, sí, la telefonía, la compañía mexicana, justamente América Móvil de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, pero rico de segundo nivel, porque los más ricos son los dueños de los grupos financieros a los que hicimos relación al inicio del programa. Recordemos, en el diario El Telégrafo justamente se hizo relación el viernes 24 de octubre del año 2014, en la página 3. Ahí está el informe de la entonces legisladora Paola Pavón, que luego fue ministra de la Política. Ella publicó a nombre de la Asamblea Nacional y con los documentos que el señor Carlos Slim de la empresa Claro ganaba al año 2.046 millones de dólares. Óigame, 2.040, que tiene el doble de usuarios de la española Movistar. Y lo repitió en Ecuavisa el 30 de octubre del 2014. Pero el gobierno del fascismo del siglo XXI entregó este negocio y ganancias a las multinacionales por 15 años. Es decir, le entregó el equivalente a 45.000 millones de dólares. Estamos necesitando plata, pero el gobierno de Correa solo con la telefonía entregó 45.000 millones de dólares a 3.000 millones por año, por 15 años, del 2008 al 2023. Vale hacer un dato comparativo, miren. Cuando se robaron la plata de la banca, de los cuentacorrentistas y ahorristas en el atraco bancario del año 98 y 99, la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, creada con el Decreto Ejecutivo 263, del 9 de abril del 2007, y conformada con personas de reconocida solvencia y probidad, como el economista Eduardo Valencia Vázquez, presidente de la Corporación Financiera Nacional, el doctor Ramiro Larrea Santos, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, y Monseñor Víctor Corral Mantilla, entonces obispo de Riobamba, señalaron que el monto total del atraco bancario había llegado a 8.072 millones de dólares. 8.072 millones es el monto de la plata que se llevaron de la gente y que motivó que como cerca de 2 millones de compatriotas se fueran pues a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Italia y por todo el mundo porque la gente se moría de hambre. Como cerca de 2 millones de compatriotas se fueran pues a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Italia y por todo el mundo porque la gente, como cerca de 2 millones de compatriotas se fueran pues a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Italia y por todo el mundo porque la gente, como cerca de 2 millones de compatriotas se fueran pues a España, a Estados Unidos, a Canadá, a Italia y por todo el mundo porque la gente se moría de hambre con la dolarización. Cuando empezó la dolarización, pues bien, lo que le dan a las empresas telefónicas son 45.000 millones. Por lo tanto, 5.57 veces, más de 5 veces y media. Óigame, el total, hay una ley para entregar a centrales hidroeléctricas. ¿Quién hizo la ley? Los asambleístas de Alianza País que ganaron con un proceso electoral fraudulento o turbio. Claro, absolutamente turbio. ¿Alguien duda? Miren, les ruego, tomen ustedes el registro oficial, el tercer suplemento.
registro oficial 418, del 16 de enero del 2015. En su artículo 24, tercer inciso, se permite en forma expresa la entrega. Se autoriza, óigame, que las autoridades del Ecuador den, concedan, transfieran, les leo entre comillas, las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público. ¿Qué les parece? Todo pueden hacer. No pueden pagar la deuda, mandando las centrales hidroeléctricas, ya la ley autoriza. Pueden dar a compañías estatales o pueden también dar por delegación o venta también a compañías privadas, empresas de capital privado. Esto era el gobierno de Alianza País y ninguna de sus leyes ha sido cambiada. Todos igual. Dicen que pelean los morenistas con los correístas. No nos hagan reír. Cogido la mano, impidieron el juicio al señor Jorge Glass. Cogiditos de la mano, impidieron que comparezca el Consejo de la Judicatura el doctor Gustavo Chalca a la Asamblea a juicio político. Cogiditos de la mano, impidieron el juicio al mismo exministro y ahora asambleísta y presidente de la Comisión de Educación, este señor Augusto Espinosa. Cuando en diario El Comercio, el periodista Miguel Rivadeneira denuncia que en los últimos años han habido más de 4.800 casos de abuso, de acoso sexual a los niños. Está pasando en el país, duele. Lastima el corazón de los patriotas, de la gente que ama al Ecuador. Hay una ley para entregar las centrales hidroeléctricas. Recuerden ustedes, esa ley, les digo, es la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Que después no diga que no hemos sabido. Hay una ley para transferir las telecomunicaciones. Es la ley orgánica de telecomunicaciones que está publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 439 del 18 de febrero del 2015. Ahí en su artículo 15. Literal B permite que las empresas públicas estatales de cualquier parte del mundo puedan recibirlas mediante delegación. Óigame, delegación en el derecho público del Ecuador es sinónimo de venta. Cojan ustedes la Ley de Modernización del Estado, publicada en el registro oficial 349, del viernes 31 de diciembre de 1993. Y ahí dice, formas de delegación venta. Incluso, óigame, ¿por qué en el Ecuador están organizando ante la crisis terrible que se viene y que se está viviendo? Miren, ¿por qué hay una deuda tan grande del Ecuador? La situación económica del país es realmente clamorosa. Miren, la ley para entregar la tierra rural del Ecuador ya está vigente. Rafael Correa puso el ejecute. Y las huestes apátridas del fascismo del siglo XXI, este partido al servicio de las compañías extranjeras, ¿sí?, aprobaron a petición de Correa la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en el suplemento del registro oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016. ¿Sí? Allí, acogiendo un oficio de Rafael Correa, el número T.71-SGJ-16-85, del 5 de febrero del 2016, aprobó la Asamblea Nacional en su artículo 20 el siguiente texto. Las empresas públicas extranjeras podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional. El artículo 32 de esta Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales plantea que la Autoridad Agraria Nacional será el Ministerio del Ramo, o sea, todo queda en manos del presidente de la República. Pues bien, tiene la ley para poder entregar tierras de las 4 regiones del país
de la costa, de la sierra, de la Amazonía y de Galápagos. Óigame, y todas estas leyes vendepatrias las aprobaron dando cínicos discursos de proteger la soberanía nacional. ¿Qué les parece? En política no hay puntada sin pescado. Toda ley tiene un destinatario. En vez de legisladores del Ecuador, deberían ser reconocidos como lo que son, auténticos comisionados, copartícipes y amanuenses de las corporaciones extranjeras, de las compañías de fuera. A ellos sirve. ¿Para qué buscan que la vigencia de estas leyes continúe? ¿Los bienes públicos son garantía de nuevos créditos acaso? ¿Y ya disponen de las leyes listas para el objetivo de desnacionalizar el Ecuador y depredar su riqueza? Estamos pasando del correísmo con Correa al correísmo sin Correa, con todas sus leyes intactas. No resulta notorio que se busca que en el 2021 gobiernen o Jaime Nebot o Guillermo Lasso con las leyes del fascismo del siglo XXI. ¿No dicen que son opositores de Correa? ¿Por qué no votan las leyes de Correa? Dicen que Correa ha sido comunista. Votemos las leyes pues de este tipo. Él es un fascista. Es un tipo que representa los intereses extranjeros, los intereses antinacionales. Un ciudadano patriota. Protege la riqueza de su país porque es la garantía de su desarrollo. En Chile, recordemos que el presidente Salvador Allende, él sí socialista, recuperó para Chile, nacionalizó, chilenizó el cobre que estaba en las minas, justamente en el desierto de Atacama, no como en el Ecuador, en las zonas de la mayor verdura, de la mayor biodiversidad del planeta, no, allá es el desierto de Atacama, allí está la mina de Chuquicamate, el Teniente, el Escondida, el Salvador. En cambio aquí entrega y todavía diciendo que es socialista. ¡Qué descaro, qué cinismo, qué monstruosidad de conducta! Y dejaron aprobando la venta de TAME. Señores, le han saboteado a TAME y habla ocasión para poder referirnos a TAME. Autorizaron la venta de la flota petrolera ecuatoriana. Alguien puede tener la duda, lo hemos dicho, miren el decreto ejecutivo 1304 del 19 de septiembre del 2012 y luego publicado este decreto ejecutivo de Correa, firmado con el puño de él, está en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012 en la página 4, ahí autoriza la venta de TAME, empresa a la que le han saboteado, han llenado de empleados innecesarios para quebrarle, para seguramente ellos mismos, como ya tienen mucha plata alguna gente del gobierno anterior, comprarla, cuando menos una parte. ¿Por qué existen pues flotas aéreas en el mundo entero? Porque es negocio. ¿Cómo es que solo en el Ecuador ya no es negocio? ¿Quién autorizó por la venta de la flota petrolera ecuatoriana? Una de las creaciones del contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia. Este gobierno del fascismo del siglo XXI, con la firme y rúbrica de Rafael Correa, autorizó la venta de la flota petrolera ecuatoriana Flopec mediante el decreto ejecutivo 1312, suscrito el 24 de septiembre del 2012 y luego publicado en el registro oficial 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en la página 7. Es evidente que dejaron de utilizar como hubiese correspondido a la flota petrolera ecuatoriana. Lo utilizaron en toda su capacidad. ¿Por qué? Porque hacían que el petróleo vaya en barcos donde nadie chequee ni sea testigo de nada. Han autorizado la venta de una cantidad de bienes. Están empeñados en transferir el patrimonio social y nacional. Por eso les decimos, estos tipos, nadie tiene que olvidar lo que hicieron como la riqueza del país. Pero además hay algo que valdría la pena señalar. Estamos en una situación económica terriblemente grave. Terrible.
2018, para cubrir los intereses y para cubrir una pequeña amortización de la deuda, del capital, dice Diario La Hora el jueves 12 de abril de 2018 en la página B2 que se requieren 11.721 millones. 11.721 millones. Es decir, 1.500 millones más solo de intereses y de una pequeña amortización en el año 2018. 1.500 más que lo que hubiera sido pagar toda la deuda de contado del año 2009. Y luego que en el Ecuador ingresó dinero, pero en ríos. Cada barril de petróleo se vendió sobre $100, $90, $95. La comisión que contribuyó a la Contraloría presentó el informe de auditoría y a enero del año 2018 la deuda estaba en 64.944 millones, prácticamente 65.000 millones de dólares de deuda. De 10.235 subió a 65.000 a enero de 2018, más del 600%. ¿Creen ustedes que es economista alguien que hace eso? ¿O es agente de las multinacionales? Agente de los círculos financieros, al fin político de sus intereses. Por eso es que no se le ha dejado de señalar las cosas de este país. Pero llama la atención a mí que no ha cambiado esa política. No ha cambiado esa política. Recordemos que el gobierno actual sacó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Está publicado en el registro oficial en el suplemento número 309 del martes 21 de agosto del 2018. Allí prácticamente se entrega todo como autorización al reglamento. Dice, según el reglamento, muy bien. Pero el reglamento, la única persona que dicta es el presidente de la República. Por lo tanto, queda todo en manos del presidente Lenín Moreno. Y el promedio de endeudamiento que ha habido en los últimos años han sido de 1.000 millones al mes. Supongamos que se endeuden menos, solo 10.000 millones al mes. 10.000 millones al año. 1.000 millones al mes serían 12.000 al año. Pero supongamos que, como dicen, que están bajando el déficit, una cantidad de cosas, que habrá que ver. Veamos, dijo el chico. Pero bueno, supongamos que son 10.000 millones al año. 10.000 al año, menos de 1.000 millones. Del 2018 al 2019 un año. Del 2019 al 2020 otro año. Y del 2020 al 2021, para que concluya el gobierno, tercer año. A 10.000 millones por año, estamos hablando de 30.000 millones de dólares de nueva deuda, porque están pidiendo plata porque no hay plata, obvio, y están ofreciendo seguir vendiendo los bienes públicos porque no hay plata, porque el dinero que había se robaron, lo evaporaron. La Comisión Nacional Anticorrupción calculó, en una estimación que ahora creo inferior a la que es en términos de la verdad, en términos de la honestidad, pero ellos dicen, en base a los documentos que ellos tienen, hay que respetar su cálculo. Ellos dicen que se han perdido 35.695 millones. No pasa nada. Nadie, nada. Es un país indefenso. Se han robado la plata y no recuperan y no hacen nada. ¿Y qué quieren? Que el pueblo pague, se esfuerce. ¿Para qué cosa? ¿Para dar pagando? ¿Para suplir el dinero robado? Realmente andamos mal, muy mal, muy mal. Encima de eso, en la misma ley a la que hice relación, recuerden ustedes que les exoneran del pago a las grandes corporaciones. Las compañías petroleras no pagan, les exoneran. Solo a Andes Petroleum le exoneran del pago a las grandes corporaciones.
compañías, a las grandes corporaciones, pues. Las compañías petroleras no pagan, les exoneran. Solo al Andes Petroleum le exoneran 228 millones de dólares. Al OCP, 194 millones. Les leímos la lista de a quienes van exonerando de los pagos. Son grandes corporaciones. Entonces, ¿quién maneja la política en el Ecuador? Compañía que manejó el ferrocarril ecuatoriano hasta el año, óigame, escúchese por favor, 1942. Se retiró porque ya fue cobrando su plata. Cuando hubo el caso del puente del río Guayas, hubo un concurso, participaron compañías inglesas, americanas, francesas, españolas, de todo lado. Ganaron los italianos. El concurso se llamaba BOT, B grande del verbo build, operar, y T, transferir. Build, construía la compañía italiana, el consorcio italiano, ponían la plata ellos, no el Estado ecuatoriano, administraban ellos, cobraban el paso del puente, el pontazgo, ellos cobraban, ¿sí? Hasta recuperar toda su inversión, el interés y un porcentaje de ganancia. Y luego que habían recuperado, se retiraban entregándole la obra al Estado ecuatoriano dueño sin deuda. En casi 8 años, en 7 años y pico, cobrando el paso de los vehículos del puente del río Guayas, del puente de la Unidad Nacional, o puente Mendoza-Vilés, estaba pagado todo. ¿Por qué los contratos no hacen de esa manera? Hasta que recuperen la inversión. Pare de contar. Nadie se opone a que quieren hacer una obra y no tienen plata del Estado. Hágalo, pero con una condición. Hasta que recupere la inversión y una legítima ganancia, ya nadie se opone. Y que la fiscalización sea de la compañía y del Estado conjunta. A ver, ¿por qué no? Yo les hago una pregunta. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se habría recuperado todo lo que es la inversión del aeropuerto de Tababela? ¿En 10 años? ¿En 12 años? ¿Por qué le entregaron 35 años? ¿Por qué entregan 50 años el puerto de Pozoca? ¿Por qué entregan 60 años Puerto Bolívar? ¿Por qué entregan 40 años el puerto de Manta? ¿Por qué entregan 30 años el puerto Providencia en Sucumbíos? Miren, yo creo que el pueblo ecuatoriano está en una situación terriblemente grave e incluso el 61% de los ecuatorianos no tiene, óigame, no tiene trabajo estable. Aquí van a haber problemas sociales muy serios. Vamos a un sistema muy parecido al de la mexicanización. Muy parecido. Y hay una cosa adicionalmente grave, pues. Y es el hecho de que en el Ecuador están siguiendo exactamente los mismos pasos de Grecia. Le endeudan, le acaban la plata de Grecia, más que duplican el número de empleados, les pagaban 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros para que se acabe la plata. Y luego endeudarle al país en forma planificada. Y luego Grecia, que ya no tenía de dónde pagar, tuvo que poner en prenda sus bienes. Desde el aeropuerto internacional de Atenas y 37 aeropuertos regionales, el puerto de Pireus y otros 11 puertos, complejos turísticos, todo lo que tenía que ver con la empresa Public Power Corporation que suministraba la energía eléctrica a todo Grecia, la compañía estatal de agua potable, las 3 refinerías, el cobro de pontazgos y de peajes como en 645 kilómetros de carreteras con precios altos. Tuvieron que entregar Trainos, la empresa de ferroviario y de autobuses, todo, absolutamente todo, hasta la empresa de trenes, la compañía Rosco, que era del Estado griego. Y luego, con una deuda imposible de pagar, tuvieron que perder todo. Aquí en el Ecuador nos están llevando allá mismo. ¿De qué manera vamos a pagar?
Esta cantidad creciente de dinero de deuda, ¿a dónde nos lleva, compatriota? Aquí algún rato va a reventar una crisis terrible. Algún momento ya no vamos a tener dólares. Entonces nos van a decir, señores, como ya no hay dólares, vamos a imprimir billetes. Claro. Y vamos a imprimir billetes para que la gente pueda comprarse el pan, la leche, la ropa, tal. Y luego se van a dedicar a imprimir billetes. Claro, alguna vez lo dijimos. Alguien tiene $100,000 o $10,000, le darán 10,000 nuevos sucres o 10,000 rumiñahuis en su cuenta. Ahí está pagado ya. Y luego de 15 días quiere comprar $1, se vale 2 rumiñahuis, 2 nuevos sucres. Y en un mes le pueden decir vale 10 o vale 20. Nos llevan por el mismo camino de Grecia, de Argentina, por el mismo camino de México en cuanto a la situación social. El Ecuador es un laboratorio social y estas políticas además están acompañadas justamente de mecanismos de asalto a la mente para que la gente ni siquiera caiga en cuenta de lo que está pasando. Vean ustedes cómo han quitado incluso a los jóvenes materias tan fundamentales como la historia. Ya no se enseña la historia, ya no se enseñan ciencias sociales, ya no se respeta el patrimonio cultural, los bienes más valiosos de un país. Existe todo un plan para el asalto de la riqueza de nuestros pueblos. Quieren un país donde exista solamente gobernantes y sirvientes. La clase media, los que iban a la universidad, ya no van. Vamos a crecimiento cero, están colapsando la economía nacional. La pequeña y la mediana industria están quebrándola con tanto impuesto. Claro. Hay todo un proyecto para reducir la población del mundo. A la gente le mantienen en un estado pero de desequilibrio mental, le tienen neurotizada, desesperada por vivir. Destruyen todo el sistema educativo. Ya no hay normales, no hay facultades de filosofía para los maestros secundarios. Las universidades han sido depuradas de los profesores que tenían un pensamiento crítico, contestatario, reflexivo. Fuera, todos fuera. Pero de eso entiendo que podremos intentar tratar en un próximo programa. Hoy nos hemos tomado un poco de tiempo porque valía la pena analizar cómo es esto que funciona la globalización, este proyecto de saqueo. Lo que hicieron en Grecia, nos van a hacer a nosotros, van a hacer a los mexicanos, están haciendo en Turquía, van a hacer allá en Argentina, independientemente del tipo de gobierno, tienen alfiles que hacen lo que ellos quieren. Y la riqueza de los pueblos sigue transfiriéndose, yéndose a manos de los mismos grupos de poder, del poder mundial, que manejan el poder de las distintas regiones y de los países. Frente a toda esta conducta y política antinacional, una política contraria al interés patriótico, es que debemos levantarnos, organizarnos. Por eso hemos dicho, movámonos para construir un movimiento poderoso, el movimiento Ecuador libre y eterno. Libre porque no nos van a enjaular y tiene que ser eterno porque no van a poder destruir nuestro país, al menos no van a destruirnos sin pelear. Tenemos que resistir y tenemos que vencer. No podemos dejarnos saquear, no podemos que esta generación sea la responsable de que el Ecuador pierda toda su riqueza y que las nuevas generaciones pero vivan en condiciones clamorosas, en condiciones precarias, sin estudio, sin formación, sin conciencia patriótica. Aquí es todo bien planificado, aterrorizado con leyes absolutamente violentas, represivas para atemorizar un pueblo que no tiene trabajo y que sabe que cada hora que pierde es a lo mejor la pérdida del día siguiente del desayuno, de la comida de su familia. Lo que están haciendo en el Ecuador es una política planificada. Estamos, compatriotas, en un verdadero laboratorio social y el pueblo tiene que saber la verdad. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo. Lamentablemente, al explicar lo que hemos hecho, el pueblo ecuatoriano, tiene que ir tomando conciencia cada vez, pero me comprometo para que la próxima semana desarrollemos de mejor manera los dos temas pendientes, lo del 30S y lo que significa lo de la Chevron. Vale la pena recordar que el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos nunca se leyó en la Asamblea Nacional. En esa época yo era legislador y recuerdo
y me acuerdo de las fechas, el día 4 de octubre y el 5 de octubre del año 1994, fui justamente yo quien les impugnó ese tratado, porque la Constitución de la República de la época, en el artículo 16, prohibía que el Ecuador se someta a jurisdicción extranjera. Esa Constitución del 78 fue reformada para poder publicar el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos, que jamás se leyó en la Asamblea Nacional. Pero sobre esto podemos nosotros analizar en la próxima semana. Agradecemos mucho a Pablito, a la señora Alicia en Santo Domingo, a doña Sandrita en Quito, al personal que colabora en la radio, a los distinguidos radioyentes, recordando como siempre que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que defenderemos un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana. Si hay alguna inquietud de Pablito, estamos listos para responder. Muy buenos días, muchísimas gracias. Doctor Diego Delgado.